cuán bueno es el Señor al permitirnos saber con anticipación las cosas que se avecinan. ¿Cuántos alaban a Dios por su misericordia, por su amor, por su cuidado y especialmente porque nos avisa las cosas antes que sucedan? Como dijo Jesús, les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea que si nuestra fe ahora es fuerte, cuando sucedan las cosas que Él anticipó, nuestra fe debe ser más fuerte. Me refiero al capítulo 15 del Apocalipsis. El capítulo 15 del Apocalipsis introduce una nueva escena en el panorama profético, en las señales y eventos de los últimos días. Este Apocalipsis, capítulo 15, es un capítulo que apenas tiene 8 versículos, pero estos 8 versos son muy dicientes para nosotros. Y miren cómo comienza. Vi otra señal grande y admirable en el cielo. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Qué ve el profeta Juan en esta nueva escena? Otra señal. ¿Por qué el profeta dice que ve otra señal? Porque la anterior señal a la cual hace referencia Juan es la que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis. Esa primera señal a la cual hace referencia es donde aparece la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. La iglesia victoriosa, la iglesia triunfante. Pero ahora ve a los hijos de Dios, a los redimidos de Dios. Pero antes de contemplar esto, primero se introduce la gran escena. ¿Qué ve Juan? 7 ángeles. Y estos 7 ángeles, ¿qué tienen? Las 7 plagas postreras. Las 7 últimas plagas. ¿Por qué son las últimas plagas? Porque después de estas plagas no habrá más plagas. Después de estos castigos que caen sobre la humanidad, no habrá más castigos. Aunque es cierto que más adelante, en el capítulo 20 de Juan, Apocalipsis nos habla de la destrucción de Satán y sus ángeles y todos los que no se arrepintieron, aquí se nos habla de las 7 últimas plagas. Es una señal grande y admirable. ¿Por qué es grande y admirable? Por lo que ha de suceder. Porque lo que viene es grande. Lo que viene para el mundo es terrible. Y por eso se hace la solemne advertencia para que cada ser humano eleve su vista a Dios, busque al Señor mientras hay chance y oportunidad. Luego Juan contempla otra escena. Es como si estamos observando algo acá y luego se muestra algo bien interesante. Y dice Juan, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Y sobre el mar de vidrio, a los que habían alcanzado la victoria, sobre la bestia, sobre su imagen, sobre la marca de la bestia y el número de su nombre, están en pie sobre el mar de vidrio con las armas de Dios. La última vez que habíamos visto a los 144,000, a los hijos de Dios, los dejamos allí en esa gran prueba donde la bestia quiere imponer su poder, quiere obligarlos a guardar un falso día de reposo, pero ahora Juan los ve triunfantes. Aunque antes se ven amenazados con un decreto de muerte, ahora los ve victoriosos. ¿Queremos ser nosotros parte de ese grupo victorioso?
Queremos ser parte de ese grupo glorioso que ha de tener el sello de Dios en sus frentes, el nombre de Cristo y el de su Padre escrito en sus frentes. Alabado sea el Señor. Juan ahora los ve victoriosos. Y ahora estos redimidos de Dios, estos justos, se gozan con un gozo santo, con un gozo perdurable, con un gozo que nadie les puede quitar. Y tienen las arpas de Dios. Los ángeles se unen a esta alabanza de los redimidos de Dios. De verdad, es una escena gloriosa donde los hijos de Dios están triunfantes delante del trono de Dios. Ese mar que es tan cristalino, que parece de vidrio, y además como un vidrio mezclado con fuego, eso se ve así por la gloria de Dios. Es un mar resplandeciente que refleja la gloria de Dios. Y los redimidos de Dios están delante de Dios, alabándole y adorándole por la gran victoria. Dice el versículo 3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es impresionante ver a los redimidos de Dios cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Recordamos el cántico de Moisés. Esa historia está narrada en el libro de Éxodo, el capítulo 15. Y allí se nos narra cómo los israelitas van huyendo después que han salido de Egipto, y viene el faraón con todos sus ejércitos en persecución contra el pueblo de Israel. Los israelitas aparentemente no tienen escapatoria de sus enemigos. La Biblia nos narra cómo por un lado están las montañas, por el otro lado está el abismo, detrás viene el faraón y sus ejércitos, y al frente, ¿qué tienen los israelitas? El mar rojo, aquel inmenso mar. Así que, de acuerdo con las expectativas y la lógica humana, no había posibilidad de escapar. El desastre, el terror, el miedo, la derrota total era lo que les esperaba a los hebreos. Pero alabados sea el Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que durante toda aquella noche Moisés extendió su vara por orden de Dios, el mar se abrió y el pueblo pasó el mar en seco. Y cuando ya estaba amaneciendo, los egipcios que venían en persecución de los hebreos, se disipa la niebla, contemplan al pueblo de Israel que está a la otra orilla del mar. Pero en ese momento Moisés extiende de nuevo su vara y el mar se cierne sobre sus enemigos. Fue una victoria tan grande, fue una victoria tan gloriosa, tan poderosa, que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, compuso un himno. Y ese mismo día al amanecer, cantaron alabanzas al Señor, reconociéndolo como el Salvador, que los había protegido de su terrible enemigo, el faraón y sus soldados egipcios. Ahora cantaban a la otra orilla del mar victoriosos. Y María sale con danzas y panderos por las mujeres hebreas y se une a esta alabanza, el canto de victoria para la gloria de Dios. ¿Saben que este canto se ha cantado a través de los siglos?
Este canto no pertenece solamente a los judíos. Este canto pertenece a todos los hijos de Dios a través de todas las edades. Alabado sea el Señor por esa maravillosa victoria. Ahora quiero decirle algo. El cántico del Cordero representa una victoria mucho mayor que la victoria que obtuvieron los hebreos sobre los egipcios por el poder y la intervención divina. Porque la victoria que nosotros vamos a obtener es la victoria sobre el pecado. ¿Cuál es la victoria? La victoria sobre el pecado. Aquí se ven a los redimidos de Dios sobre el mar de vidrio, cantando, alabando al Señor, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es el canto de la victoria, porque el Señor les ha redimido y les ha dado la victoria sobre sus pecados. Esa es la más grande de todas las victorias. Para eso vino Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otro lado, las palabras que entonan reconocen el poder y la grandeza de Dios. Esa frase contenida allí en Apocalipsis, capítulo 15, verso 3, un día la cantarán, la reconocerán, la pronunciarán Satán y los enemigos de Dios. Reconocen la justicia divina. Y vean cómo concluye esa parte. Porque justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los ángeles. Cristo es el Dios de verdad. Cristo es el Dios de justicia, quien ha exaltado el nombre del Padre ante el universo. El carácter de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios es reivindicada ante todo el universo. Y qué maravilloso será que nosotros seamos testigos, seamos parte de esa gran victoria para la gloria de Dios. Dice el verso 4, ¿quién no te temerá y te glorificará, oh Dios? ¿Quién? Ustedes saben que en el versículo 13 la gente decía, la gente del mundo, los impíos, ¿quién como la bestia? ¿Quién no temerá a la bestia? Pero aquí se está exaltando el nombre de Dios, el nombre de Cristo. ¿Quién no te temerá y te glorificará, Rey de los santos? Porque solo tú eres santo, solo tú eres verdadero, y porque tus juicios se han manifestado para la gloria de tu nombre. Un día toda la creación, todo el universo reconocerá la grandeza del amor de Dios y de la justicia divina. Y el nombre de Dios será vindicado ante todo el universo. Ahora nuevamente Juan nos lleva al templo en el cielo. Dice el versículo 5, después de estas cosas, o sea, después de contemplar estas escenas gloriosas, Juan dice, vi en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio abierto. Aquí se está refiriendo al santuario celestial, específicamente al lugar santísimo. Se abre en el cielo para mostrar la grandeza y la justicia divina que se ha de evidenciar en sus juicios que caerán sobre la tierra sin mezcla de misericordia. Y entonces Juan nos dice, y vi salir del templo 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Quiénes estaban saliendo del templo en el momento que Juan contempla la visión? Los 7 ángeles que tienen las 7 últimas plagas. ¿Y cómo están vestidos? Están vestidos de lino fino y resplandeciente. Otra versión dice lino limpio
y resplandeciente, y ceñieron sus pechos con cintos de oro. Esta vestimenta es símbolo de su santidad, símbolo de la gloria que tiene, símbolo de que están en perfecta armonía con Dios y están listos para ejecutar los juicios de Dios sobre los habitantes del mundo que no se arrepintieron, que rechazaron a Dios, que despreciaron a Dios a pesar de todos sus llamados, a pesar de toda su existencia, a pesar de todo su amor y a pesar del ruego de Dios a la humanidad para arrepentirse de sus pecados. Así que salen vestidos de lino limpio y resplandeciente. Nos dice el siguiente versículo, el versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes. Cuando nosotros hemos venido estudiando las profecías de Apocalipsis, ya hemos visto en el capítulo 4 y 5 a los 4 seres vivientes. Seres celestiales, querubines que están delante del trono de Dios. Uno de esos seres cercanos al trono de Dios, dice la Escritura, le da a los 7 ángeles las 7 copas de la ira de Dios, llenas con la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Es un mensaje solemne. Dios se manifiesta con poder para castigar a aquellos que pisotean sus principios. Porque recuerde que el castigo lo recibe no porque Dios odia a la humanidad, sino porque Dios odia el pecado que la humanidad comete. Y cuando el odio y el aborrecimiento de Dios se manifiestan, es para destruir el mal. Desafortunadamente, si el mal habita en una persona, esa persona es destruida, en este caso, por los juicios de Dios que caen sin mezcla de misericordia. Ahora, el versículo siguiente es un versículo bastante solemne, el último verso. Dice que cuando estos 7 ángeles reciben estas 7 copas llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, el templo se llenó de humo. Por la gloria de Dios y por su poder. ¿Por qué se llena el templo de humo? Por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar hasta que no se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Mis queridos, este templo que se llena de humo y nadie puede entrar es el lugar santísimo del santuario celestial. Es el lugar donde Cristo en la actualidad está intercediendo por la humanidad. Es el lugar donde Cristo está haciendo expiación por nuestros pecados. ¿Por qué pecados? Por todos los pecados que confesamos, por todos los pecados de los cuales nos arrepentimos de corazón, de verdad. El Señor hace purificación. Dice 1 de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que mis amigos, mis hermanos, el Señor no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Él quiere limpiarnos. Él quiere darnos el poder para vencer. Recuerde que el capítulo 15 de Apocalipsis nos introduce a esta escena de juicio, el derramamiento de las 7 últimas plagas que está relatado en el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero a la vez nos narra la victoria de los hijos de Dios. El Señor nos llama a la victoria. En una ocasión,
un barco francés. Estaba navegando a la deriva. No tenían certidumbre ni la tripulación, ni los que iban viajando en aquel barco hacia dónde iban. Y estaban preocupados, estaban angustiados. ¿Será que sí llegaremos a Francia pronto? No se veía ninguna costa, ninguna isla, ningún puerto, no se contemplaba tierra. Así que ellos estaban preocupados. El mayor anhelo de sus corazones era llegar a Francia, a su patria. Pero no se veía nada. Ustedes saben lo que han viajado en ferry, en alguna de estas grandes embarcaciones. Cuando usted está en medio del océano, no se ve tierra por ningún lado. Y esta tripulación y viajeros que ansiaban llegar a su patria estaban desesperados. En algún momento sentían como que iban a perder la esperanza, no iban a llegar a su patria. Finalmente, después de muchas horas, se comenzó a divisar tierra a la distancia. Pero era muy poco lo que se podía ver. Cuando ya se acercaron más, el capitán y la tripulación anunciaron a todos los viajeros: ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Es Francia, nuestra patria! Y todos cantaron, se gozaron, porque estaban llegando a Francia, su patria querida. Mis queridos, muy pronto nuestros ojos contemplarán la playa de la Canaán celestial. Será maravilloso poder divisar las puertas de la santa ciudad. Será glorioso estar en pie sobre el mar de vidrio, adorando a Cristo y adorando al Padre. El Señor nos llama para que seamos victoriosos, para que podamos vencer de manera personal. Ahora, Apocalipsis 15 nos anticipa algo solemne que se avecina para el mundo. Apocalipsis 15 también es un canto de victoria para la gloria de Dios de parte de los redimidos del Señor. ¿Queremos estar nosotros entre esos redimidos? Que Dios nos bendiga. El Señor nos viene de fe, de esperanza, de gozo en esa redención gloriosa que se aproxima para los hijos de